Eduardo Pentecostal, suscríbete al canal. ¿Qué tal las anteriores lecciones? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Me gusta siempre hacer un poco de eso. ¿No se acuerdan? Esta secuencia de enseñanzas son muy interesantes porque nos muestran y nos hace ver el porqué de nuestros males. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. El fallo de uno nos afectó a todos. Pero qué bueno es entender que en esta secuencia de lecciones Dios nos está enseñando a analizar nuestra vida para perfeccionarnos y alejarnos de la vida pecaminosa que por herencia nos ha tocado, para irnos perfeccionando. Entonces, la enseñanza de hoy, estas son 4, la caída del hombre, si mal no recuerdo, son 4 enseñanzas. Hemos visto 2 y en la de hoy vamos a definir el pecado. ¿Sí? Ese es el objetivo, definir qué es el pecado y demostrar que la sentencia dada por Dios como castigo fue cumplida a cabalidad. En el huerto del Edén había una perfecta comunión. Wow. Yo a veces he hecho a rodar la imaginación un poco y cómo me gustaría tener tan siquiera quizás un 50% de la comunión que Adán tenía con Dios. Qué hermoso sería eso, ¿no? ¿Alguien se ha visualizado en eso? ¿Alguien se ha puesto a visualizar, ha imaginado cómo sería tener un poco de esa comunión que Adán tenía con Dios? Esa comunión fluida, donde Dios descendía y paseaba y visitaba a Adán y había unas charlas, yo me imagino las charlas que tenía, porque la Biblia nos dice que el Señor creaba las cosas y se las llevaba a Adán para que le pusiera nombre. Entonces, qué comunión más bonita debe ser esa. Pero ¿sabe algo? Dios sigue queriendo que tengamos esa comunión con Él. Es el objetivo, es lo que Dios anhela. Entonces, esa perfecta comunión que había allí en el huerto fue dañada, fue rota por el pecado. Esta relación que estaba ligada a la obediencia del hombre hacia el mandato de Dios, pero como ya se vio en las anteriores lecciones, la desobediencia hizo que se perdiera esa comunión, que se perdiera esa relación, esa intimidad, esa fluidez. Y qué tremendo. Una simple decisión, el simple hecho de creer que podían hacer las cosas conforme, el abrir puertas, porque fue lo que hizo esa pequeña conversación de Eva, abrir una puerta que hizo que se sembrara la duda, y a través de esa duda la mente empezó a divagar y a irse por donde no era y acabó desobedeciendo. Y hoy estamos pagando consecuencias. Por una sencilla decisión se pueden pagar consecuencias generacionales. El apóstol Pablo lo describe diciendo que el hombre cayó de la gracia de Dios, y además dice que desde ese momento y por causa entró el pecado en el mundo. ¿Por la causa de qué? De la desobediencia. Romanos 5
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero qué bueno es Dios, ¿no? Que a pesar de que un hombre falló, que a pesar de que por un hombre todos pecamos, todos estuvimos condenados, todos estábamos fuera de justicia, todos estábamos mal, por uno, Dios en su inmenso amor buscó a alguien y no encontró y dijo, pues algo tengo que hacer por ellos. Algo tengo que hacer por mi obra amada, por aquellos que yo hice semejantes a mí, por aquellos que le puse una esencia única, que simplemente lo hice un poco menor que los ángeles, pero le di algo que los ángeles anhelan. Voy a hacer algo por ellos. Yo necesito hacer algo por ellos. Por eso es que el evangelio se trata mucho más con lo que yo hago por los demás que por lo que yo hago por mí mismo. Yo necesito estar bien para hacer algo por los demás. Y el Señor aquí hizo eso. Nos está diciendo Pablo que porque uno falló, todos estábamos condenados. Pero el Señor dijo, no hay un justo, yo voy a ser el justo. No hay alguien, yo voy a pagar el precio que otros no pueden pagar. Ellos no tienen ninguna manera de justificar, de presentarse justos. Yo voy a pagar ese precio. Y fue lo que hizo el Señor. Tomó un estuche de carne, dejó su trono, se hizo hombre. Eso nos dice, ¿no? Primera de Timoteo 3:16. Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para pagar el precio que nosotros debíamos haber pagado. ¡Cuánto amor! Por culpa del pecado. ¿Y qué es el pecado? En las Sagradas Escrituras se usan muchas expresiones de las que proviene la palabra pecado. Pero para esta lección vamos a intentar definir dos de ellas. Y una proviene del hebreo avar, que significa transgredir, quebrantar, cruzar, sobrepasar, traspasar una línea o un límite prohibido. También entraña el sentido de transgredir o infringir un pacto. Es decir, cuando yo llego a un acuerdo con alguien y no cumplo, lo dice la palabra, no me mire con esa cara, que me asusto. Entonces yo debo, Señor, donde decía este texto que me vino ahora a la mente, que es mejor no prometer a Dios y no cumplir, que prometer y no cumplir. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No recuerdo ahora dónde está el texto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las promesas que hacemos, los pactos que hacemos, porque no cumplirlos es pecado. De acuerdo a un mandamiento, el pecado entonces es aquel que el pecador, es aquel que traspasa los límites establecidos por la ley de Dios y cae en transgresión y culpa. Hay unos límites que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para que no los pasemos. Pero por lo general los solemos pasar. Ahora, aquí hay algo bueno que también nos dice la Biblia. Amados, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Lo único que no debemos utilizar la gracia como libertinaje. Números 14:41. Y dijo Moisés, porque quebrantáis el mandamiento de Jehová, eso tampoco os saldrá bien. Aquí la Biblia nos está hablando
Cuando mandaron a los espías, muchos de ellos se opusieron, no creyeron a lo que Dios había dicho. Y es tremendo. Dios muchas veces nos manda cosas que nosotros no la entendemos. Vemos cosas que se sobresalen a nuestra lógica. Pero si con nuestra lógica pudiéramos entender a Dios, Dios no sería Dios. Si yo tendría la capacidad de entender a Dios, entonces yo sería Dios. Pero Dios es tan grande que no podemos entenderlo. Dios nos pide a veces cosas que se nos hacen difícil entender. Y aquí el pueblo de Israel llegó a conseguir algo tremendo, porque el juicio que Dios le dio aquí fue una mortandad tremenda por ellos no obedecer, por no creer, por traspasar, por quebrantar un mandamiento, por quebrantar aquello que Dios le dijo. Hubo mortandad. El quebrantar las normas de Dios trae muerte. Oiga, parece como yo no sé si es que el pastor por lo general lo hace así, pero a mí los grupos de amistad me gustan como un poco más abiertos, como tal, porque me intimido cuando veo que es así, como... Sí, yo me intimido, yo los grupos de amistad me gusta que sea un poco más abierto, sí, porque así de esa manera me siento más tranquilo. Jueces 2:20. Y se acercó a Ot, estando él sentado solo en su sala de verano. Jueces. Jueces 2:3. Sí. Y se acercó a Ot, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Ot dijo: tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó. Ese no. Y si tú denunciaras este nuevo, Yo digo, Dios Señor, si yo algo no me cuadra, pero no pasa nada, así me gusta. El 2. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené su padre y no obedece mi ley. Y la ira de Jehová se encendió. ¿Por qué? Por traspasar, por desobedecer el pacto, por pecar. Esa es la desobediencia. No voy a extenderme en cada texto porque si no, no acabamos. Primera de Samuel 15:24. Nombre de Jesús. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Qué tremendo, ¿no? Nosotros muchas veces o algunas veces tememos más al hombre que a Dios. Y eso es lo que le pasó aquí a Saúl. Temí más al pueblo, temí al pueblo y por eso quebranté, por eso traspasé, por eso desobedecí. El Señor lo mandó a acabar con todo. Pero como el pueblo, bueno, vamos a quedarnos con las ovejitas, vamos a quedarnos con los becerros y vamos a hacer un sacrificio al Señor. Por obedecer, por escuchar al pueblo. Y nosotros algunas veces caemos en eso. Escuchamos más al hombre que a Dios. Nos dejamos llevar por la influencia humana, por el apego, por los vínculos.
Y Dios nos está mandando a hacer algo. Dios, que sabe todas las cosas, nos marca pautas para guardarnos a nosotros de nosotros mismos, pero nos gusta más escuchar a los demás que escuchar a Dios. Obedecer a los demás que obedecer a Dios. Y por eso Saúl pagó su consecuencia. ¿Cuál? Perdió el trono. Fue desechado. ¿Por qué? Porque desobedeció. El Señor no lo mandó a hacer sacrificio. El Señor no lo mandó a perdonar al rey. El Señor no lo mandó a tomar ganado. Él le dijo, acaba con todo. Pues acaba con todo. ¿Y cuántas veces el Señor no ha dicho a alguien, cuidado con todos esos amiguitos que no... mira lo que están hablando cuando te sientas ahí. ¿Será que lo que hablan le agrada a Dios? ¿Será que lo que vemos en el móvil le gusta a Dios? Ay, Señor. ¿Pasamos al siguiente texto o seguimos ahí? ¿Será que las cosas que hacemos les agradan a Dios? Bueno, si es la familia la que es como toda rara y toda grosera y toda de todo, y uno está ahí, pues, la familia. Le voy a decir algo que a mí me costó aprender. Y hace poco alguien me dijo, es que yo creo mucho en la lealtad. Mi lealtad primero es con Dios. Ya puede ser mi madre, la amo con locura, mi esposa, mis hijos. Mi lealtad primero es con Dios. Entonces dejo la comida familiar y la familia. Si no se comportan, yo lo he hecho. Es que ellos se comportan así porque saben que hay una autoridad un poquito más, o sea, que es más firme en las cosas de Dios. Yo lo he hecho, yo. Yo tengo amigos que yo tuve que alejarme de ellos, y hasta que me alejé de ellos, luego me senté a hablar. No, pero es que te metiste allí y te desapareciste. Si sigo reuniéndome contigo, seguiré en lo mismo. Si yo quiero algo diferente, debo tomar decisiones. Si no, mi vida va a seguir siendo la misma. Si yo seguía con mi amigo con el que quedaba a las 9 de la mañana a tomar café y acababa a las 3 de la mañana en una discoteca, iba a seguir en lo mismo. Yo necesitaba tomar una decisión. Yo amo a mis amigos, yo amo a mi familia, yo los amo y cuando puedo comparto con ellos. Pero mi familia sabe, tenemos una comida, ¿cuándo la hacemos? El domingo después de la 1:30. Y como hasta antes de la 1:30 tengo un compromiso. ¿Por qué? Porque primero es Dios. Eso soy yo. Yo lo determiné y ellos lo saben y lo respetan, nos organizamos. Que eso no significa que no pueda perderme una dominical. Si me la tengo que perder, le comento al pastor y voy y comparto con ellos. Pero procuro organizarme de tal manera porque para mí primero es Dios. Primero que mi esposa, primero que mis hijos. Primero es Dios. Y todo lo que donde yo me rodeé, me pasó estos días en el trabajo, un compañero de trabajo empezó con el móvil y me hace, mira, digo, no, mira, no. Negro, pero que yo no contamino mi mente. Pero me vas a decir que tú, no, yo no. Y tuvo que salir otro compañero de al lado y le dijo, no, el negro, el de antes sí, el de ahora. Y lo mismo, no, terminamos pronto y no nos dejaron salir hasta la hora correcta. Y me dijeron, váyanse al bar y tómense algo. Y yo me fui, entré al baño y cuando salí me dijo, negro, casi. Yo tuve que decirle, no, el negro no bebe, no se le ocurra porque se las va a dejar ahí. Pero es lo que le digo, ¿por qué? Porque ellos saben que, negro, vamos a quedar tal día, a esa hora no me viene bien, porque tengo que ir a la iglesia. Ellos los tienen claro, porque para mí primero es Dios. Yo procuro, y hermano, usted es santo. No, también le fallo, me arrepiento, cometo errores. Le pido que me ayude cada día, pero me esfuerzo cada día en agradarle. De eso se trata. Aquí Saúl ya tomó una decisión. El pueblo no puede, yo soy el rey.
Y el Señor me dijo que haga esto. Yo prefiero que el pueblo se enoje conmigo y no que se enoje Dios. Pero a veces nosotros nos preocupamos más por lo que piensen de nosotros que por lo que piensa Dios de nosotros. Y es más importante lo que piensa Dios, la integridad. Es más importante lo que piensa Dios que lo que piensa el hombre. Porque lo que piensa Dios es correcto, el hombre que pensaba mal acabará viéndote bien. Oseas 8:1. Pon tu boca intenta como hay también contra el caso de Jehová, porque pasaron y se rebelaron contra Jehová. Porque traspasaron y no se quedaron con traspasar, sino que se rebelaron en contra de la ley de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos. Tenemos que analizar mucho cada paso que hacemos. Si realmente es la voluntad de Dios, es mi voluntad, o hago las cosas por agradar al de al lado, al de arriba, porque me mire el pastor, o porque si el pastor está yo hago, y si no está no hago. Porque al fin de cuentas hacemos las cosas es para Dios, no para el hombre. Si el pastor no está y yo hago, Dios me ve, porque yo la hago para Dios. Y yo puedo hacerla porque está el pastor, pero Dios, que conoce los corazones, va a ver mis intenciones. La otra expresión, recuerde que estamos definiendo el pecado, que es traspasar, transgredir, cruzar, ¿sí? La otra expresión proviene del griego amartía, que significa errar el blanco. ¿Hay algún cazador aquí? No. Alguien que alguna vez, usted, hermano Fabio, ha manejado armas, ¿no? Bueno, pues solo yo. No, porque yo en mi trabajo, pues claro, realizo ese tipo de situaciones. Tengo que utilizar de vez en cuando disparos. Entonces, tienes un blanco para disparar y tiene puntuaciones. Y cuando el arma no está bien alineada, tú apuntas a un lado y se va a otro. Errar el blanco es fallar, no es acertar. Dios nos había creado con propósitos especiales, pero pero nosotros no dimos en el blanco. Erramos. Y me estoy incluyendo allí. La decisión fue de Adán, pues como me hizo pecador por él, nosotros fallamos. ¿Y seré yo el único que falla cada día de algún mal pensamiento, de alguna mala decisión, enojo, ira? Gracias a Dios no soy el único. Me iba a asustar. Entonces nosotros no satisfacemos las expectativas de Dios. Es el término más inclusivo de distorsión moral y se usa para denotar como principio o fuente de acción o un elemento interno productor de acciones. Es decir, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. De lo que hay dentro de mí son mis acciones. Yo tengo que transmitir. Yo insisto mucho en eso. ¿Por qué? Porque yo entendía, empecé a verme si los frutos son lo que van a demostrar si realmente en mi interior yo procuro agradar a Dios. Mis acciones, mis actos, cómo yo trato a los demás,
cómo yo los veo, cómo yo me comporto, qué actitudes tiene, cómo me muevo. Si disparo al blanco o erro, fallo, hago un disparo erróneo, no apunto, no soy certero. Mis acciones son las que van a determinar eso. Y aquí entramos con la hermana Karen. Romanos 3:9. Sí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tremendo lo que dice Pablo, ¿no? El 5, capítulo 5, 12 y 13, y luego el 20. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siempre hay una esperanza. Y eso es lo bueno que tiene Dios. Mientras respiramos, mientras estamos vivos, hay una esperanza. Es que hay mucho pecado, es que ya he fallado mucho, es que me equivoco mucho. ¿Estás vivo? Hay esperanza. Pero hay esperanza en Cristo. No en mis fuerzas, no en mis métodos, no en mis habilidades, no en mi procedimiento, no en mi manera de ser. Hay esperanza en Cristo, en cómo obra Cristo, cómo actúa Él. Es en Él donde hay esperanza. Cuando yo deposito mi confianza en Él, la gracia que proviene, la gracia que Él nos da, la gracia, su amor, ese regalo, siempre está allí. Pero yo tengo que determinarme a salir de allí. Capítulo 6 de Romanos, el 1 y el 2. ¿Lo tiene? Por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, cuando yo traspaso, rompo, infrinjo la ley, estoy pecando. Pero por el pecado, la gracia. Ahora, ¿utilizaré la gracia como libertinaje? En ninguna manera. La gracia es para limpiarme, para yo saber que tengo redención en Cristo, para yo entender que por más que yo fallé aquí, pero Dios está dispuesto a rescatarme, a perdonarme, a restaurarme, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos accedamos allí, que todos reconozcamos que nuestra vida no va acorde como Él quiere, que nuestra manera de vivir no le agrada. Y allí está la gracia. Y allí está el regalo. Es que yo soy muy pecador. No importa cuán pecador seas, importa que te arrepientas de esos pecados y acudas a la gracia. Acudas a tomar el regalo que Cristo tiene para todo aquel que se arrepiente. La salvación, la vida eterna. Eso es lo que el Señor tiene. Entonces, el pecado es destrucción. El pecado es muerte. De manera que podemos afirmar categóricamente que Adán y Eva pecaron. Su desobediencia fue
pecado. Ellos traspasaron el límite de la ley de Dios, la quebrantaron y erraron al blanco. Fallaron al no cumplir voluntariamente el propósito de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque el evangelio es voluntario. Dios no creó robot. Dios no creó robot para que hagan tal cual y yo te obedezco y tú haces, te ordeno y porque yo te ordeno tú tienes que hacer y punto. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera, es voluntario. Es voluntario. Voluntariamente debemos decidir buscar a Dios y su propósito. Siempre será mejor que el nuestro. Entonces es importante anotar aquí que no solo fue el hecho del pecado, de la transgresión y ya está. Como si Adán y Eva hubiesen dicho, pecamos, nos sentencian y se acabó todo. No, el asunto es que la culpa acompañó al pecado. El hombre empezó a ser atormentado por la culpa, por su consecuencia. La escritura lo describe así en Génesis 3, 7 y 9. De 7 al 9. Sí, sí. Qué cosa tremenda, ¿no? Estaban desnudos, pero como no habían desobedecido, su conciencia no les redarguía. Hasta que pecaron. ¿Seré yo el único que cuando ha pecado la conciencia le martilla? ¿Seré yo el único que cuando le ha fallado a Dios la conciencia empieza y la culpabilidad le atormenta? Yo creo que no soy el único, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Eso es lo que hace el pecado. Mire qué cosa tan tremenda. Tenían una comunión tan íntima con Dios. Andaban en paz, andaban en gozo, sin tormento, sin preocupaciones, pero desobedecieron. Miren lo tremendo que es desobedecer. Pecar, fallar, errar al blanco. Qué horrible, ¿no? Antes Dios llegaba y decía, hey, Adán, damos un paseíto, a ver qué tal, cuéntame, ¿qué has hecho? Eso ya es mi película, ¿eh? Y irían caminando por allí, porque tenían comunicación. O no le llevaba el Señor, oye, mira, Adán, he creado estos animales, ponle nombre. Había. Y allí mismo nos está diciendo que, y paseaba a Dios. Pero ¿qué hizo Adán? Se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque el pecado trae vergüenza. El pecado trae vergüenza. La conciencia te redarguye y te sientes avergonzado. Y lamentablemente lo que queremos hacer es esconder el pecado para añadir más transgresión. El pecado no se esconde, el pecado se confronta. Se reconoce que uno ha fallado, que uno se ha equivocado, se arrepiente y Dios transforma. Ellos se avergonzaron de su desnudez y se escondieron de la presencia de Dios. Tuvieron temor. ¿Por qué no tuvo temor cuando el Señor le llevó los animales para ponerle el nombre? Pero sí tuvo temor aquí,
cuando escuchó la voz. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en pecado, porque sabía que había desobedecido, porque ya su conciencia le atormentaba. Te vamos parafraseando un poco lo dicho por Abraham. Dice: Dios, hemos pecado y cuando escuchamos tu voz nos escondimos, pues tenemos miedo ahora de lo que nos espera. Es más, no sabemos cómo cubrir la vergüenza que nos ha traído el pecado. Lo mejor que pudimos hacer fue cubrirnos con estos delantales de hojas de higuera. Fue lo mejor que pudimos hacer, Dios. Porque claro, como ya pecamos, estábamos tan atormentados, escuchamos tu voz y tú tan santo, tan puro, sabemos lo que es estar allí porque hemos tenido esa comunión. Pero ahora nos vemos allí, sucios, manchados. Pero ¿sabe qué es tremendo? Que a pesar de estar manchado, Dios le dijo: ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Pero Dios necesitaba que él le dijera: Señor, te he fallado. He aquí, Señor, he pecado contra ti. No, te desobedecí, Señor. Por eso me escondí. Porque sé que tú, con tanto amor que me has tratado, tanto que me has cuidado, me has puesto a enseñorear sobre todo, y te desobedecí. Tenía el árbol de la vida y va y coge el del conocimiento del bien y del mal. Yo eso es algo que siempre me he preguntado, ¿no? La realidad del pecado, si el pecado es real o no, yo creo que eso no hay que discutirlo. No tiene lugar a discutirlo. Aunque el hombre a través de todas las épocas ha querido deshacerse o minimizar al máximo toda idea con relación del pecado, este sigue siendo una gran verdad. Se han propuesto teorías, diversas teorías. Está el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? El que niega a Dios. Dios no existe. También, por lo tanto, niega el pecado. Pues en el estricto sentido, se peca solo contra Dios. Si Dios no existe, no hay pecado. Qué fácil, ¿no? ¿Cómo se lo montan para no reconocer? Este es un análisis más profundo nos lleva a pensar que el atentar contra la ley del bien, contra la vida, es atentar contra Dios, quien es la fuente de la vida y del bien. El siguiente pensamiento es determinismo filosófico. Estos afirman que el libre albedrío es un engaño y no realidad. El hombre entonces es esclavo de las circunstancias. No se puede comportar de manera diferente a como lo hace. Su elección es dictada por estímulos internos y por circunstancias que están fuera de su dominio. Luego no se le puede elogiar por lo bueno que hace, ni castigarle o censurarle por lo malo. El pecado para ellos entonces es una enfermedad y el pecador es un ser digno de lástima. Esta corriente tiene sus orígenes en la Grecia antigua, siendo sus primeros exponentes Esquilo, Sófocles y las escuelas epicúreas y estoicas, porque es más fácil eludir el pecado, querer diluirlo, desaparecerlo, porque si no existe, ya soy libre. Es que soy así. La circunstancia me llevó a hacerlo. Por lo tanto, no me juzgue. Las Sagradas Escrituras afirman que el hombre sí es esclavo, pero del pecado. Porque uno es esclavo de aquello que le vence. De aquello que te vence es tu amo. Aquello que toma control sobre ti es tu amo. Somos
esclavos del pecado. El hombre es esclavo del pecado, no de la circunstancia. Y llegó a ser esclavo del pecado porque quiso ser esclavo del pecado. Libremente pecamos. Oiga, parece como que estoy diciendo algo pero libremente. Alguien me decía, es que, bueno, el que roba por necesidad, el que roba, roba. Por necesidad no, porque usted pide y le dan. No es que robó por necesidad, tenía hijos, no tenía para comer. No creo en eso. El que roba es porque roba. El que es infiel es porque es infiel. Y se lo digo por experiencia. Es excusa. Es para justificar nuestro pecado, para intentar engañar nuestra conciencia y hacernos creer es que, bueno, pues, claro, las circunstancias pues se dieron, no pude. Negativo. El pecado no es una enfermedad. Libremente escogimos pecar. El pecado es un estado o condición en la que el ser humano está y decide estar. Es voluntariamente que estamos. Si alguien permanece en el pecado, es porque quiere permanecer en el pecado. Porque usted sabe que está mal. Ahora yo tomo al hermano Elías y le doy un puñetazo. Y bueno, como yo soy así, él tiene que entenderme y tener lástima de mí, que yo le dé un puñetazo siempre que lo vea. Como que no, ¿no? No, lo que está mal, está mal. El pecado es pecado. Ay, Señor. Así que es un estado, una condición en la que el ser humano está y decide estar. El pecador no merece ser digno de lástima, ya que escogió pecar. Debe sufrir la consecuencia, pues no la desconoce. Todos sabemos que robar está mal, que matar está mal, que codiciar está mal. Todos lo sabemos. Porque nuestra conciencia nos habla. Pero cuando se cauteriza la conciencia, se anula, ya está perdida. Ya no hay para dónde tomarla. Ya nos movemos conforme nos place y todo está bien. ¿Por qué? Porque la tenemos cauterizada, ya hemos matado la conciencia. Y se puede llegar a eso. Dios nos guarde. El siguiente punto es hedonismo. Promulgan que el mayor bien de la vida es el disfrutar los placeres y evitar el dolor. Y eso es una mentira. El dolor no se evita, el dolor se enfrenta. Porque el evitar el dolor es prolongarlo, enfrentarlo es eliminarlo. Las cosas se hacen si proporcionan placer. Pasan por alto el pecado. Lo denominan debilidad inocente. Ay, es que caí en pecado es que la carne es débil. Es que me robé, es que la carne es débil. Es que mira, maté, es que soy débil. Para justificar nuestros errores. Bueno, un pequeño tropezón tiene cualquiera. Un simple caprichito. Todos fallamos. Y es que la cuestión no está en el fallo, está en el capricharse con el pecado. Entusiasmo juvenil. ¿Y qué dice Pablo? Huye. Huye. No nos engañemos a nosotros mismos. Voy a usar esta expresión que yo uso, no se ofenda, pero todos tenemos una pedrada en la cabeza.
Todos tenemos algo con que pelear, todos tenemos algo aquí con lo que estamos luchando, todos. Pero en el momento que cauterizamos la conciencia y empezamos a querer evadir de yo estoy bien, has muerto. Automáticamente has muerto. Porque vas a caer en lo que no tenías que caer. En tu pedrada que ya la tenías dominada y era así de pequeña, se convierte en un pedrusco. ¿Por qué? Porque has eliminado la conciencia. La conciencia es el semáforo que nos dice, hey, eso no está bien. Has mirado mal a esa persona. ¿Qué hacías mirando tanto a esa mujer si tú tienes la tuya? ¿Y por qué has mirado? Sí, muy guapo el negro, pero ya está. Era para que se rían, pero solo se rieron dos. Bendito Dios. Si miras y codicias, ya estás ahí. Expresión libre de la individualidad. Es que claro, yo pues libremente solo miro. ¿Qué hacer con ver y no coger? Esa era una frase que decía, yo decía mucho eso. Pero gran mentira, porque por aquí entra. Se forma aquí y lo otro está manifiesto. Todo lo que tú llegas ya a planificar aquí, solo es brindarle la oportunidad al enemigo. Porque ya tú lo tienes decidido, ya tú lo grabaste aquí. Él va a buscar que se presente el hueco y muerto. Otro más para la cazuela. Restan importancia a la gravedad del pecado. Quieren borrar la línea que separa el bien y del mal. ¿Para qué fronteras? Vivamos libremente. Pero Dios estableció límites. La advertencia divina dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo bueno. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de aquellos. El placer no es el objetivo primordial de la vida, ni por sí solo librará de las consecuencias del pecado. Sería bueno recordar la manera severa como Dios ha castigado al que persevera en el pecado. Ojo, no es al que peca, es al que persevera en el pecado. Porque si fuera al que peca, ninguno estaríamos aquí. Ninguno, estaríamos todos chicharrados, consumidos, desaparecidos. Pero perseverar en el pecado es donde está el problema. En la perseverancia en el pecado. De eso es de lo que nos tenemos que guardar. Y si no, mire el castigo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque perseveraron en el pecado. El siguiente punto es evolucionismo. Esta teoría enseña que el hombre es producto del desarrollo progresivo del animal. Hace esfuerzos desesperados por vincular al hombre con los animales en cuanto a su origen y destino, de manera que piensan así librarse del pecado. Es que como somos animales, pues los animales pues son como son. Y claro, como animales al fin, pues que uno se comporte como animal, pues según esta teoría, pues claro, si yo soy un animal y me comporto como un animal, no pasa nada. Pero la Biblia no dice que somos animales. La Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. No es cualquier cosa lo que Dios hizo con usted y conmigo. Dios nos hizo únicos. Únicos. Ya que los animales no pecan, mucho menos tienen problemas con su conciencia y su culpabilidad. El pecado para estos es entonces un rasgo de la herencia animal. Como los animales no saben del bien y el mal, como los animales no tienen una conciencia moral, pues oye, no pasa nada.
me comporto como un animal y como es consecuencia de mí, lo que yo hago está bien. Porque como soy un animal, qué fácil es, ¿no? Querer engañarse a sí mismo. Contrario a esta teoría, el Evangelio enseña que el hombre está vinculado con Dios, porque Él nos hizo a su imagen, hechura suya somos. Él nos hizo a su imagen, a su semejanza, y nos coronó de gloria y honra. No nos hizo igual que los animales, porque el Señor le dijo a Adán, y enseñorea. No es igual. Nosotros no somos igual para que nuestro comportamiento sea así. Salmo 8, 4 y 5, ese es el suyo. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de un modo y el hijo del hombre para que le visites? Y le has hecho un poco menor que los ángeles, y me entregaste de gloria y honor. Poco menor, poco menor que los ángeles. ¿Y nos coronó de qué? De gloria y honra. No dice que a los animales los coronó de gloria y honra. A usted y a mí. En ningún momento estas teorías y otras que se oyen, nueva era, nihilismo, agnósticos, creen en que hay algo, pero no sé qué. Solo hay algo que mueve todo, pero no saben definirlo. Pero así, creyendo que hay algo, pues puedo vivir como yo considero, porque como no sé qué es ese algo. Ese algo para ellos puede ser un alienígena, puede ser un avestruz. Hay algo. No, yo porque tengo conocidos que cuando hablo con ellos, yo les hablo y ellos me dicen, no, yo te escucho y me tal, pero yo es que soy agnóstico. Pero explícame por qué eres agnóstico. Y no, yo creo que hay algo, pero como no sé que hay algo, ya igual son alienígenas en los cinturones de no sé qué, bueno, los galácticos. Pero es la manera que ellos tienen de qué, de cauterizar su conciencia. Deben hacer temer al creyente. Estas cosas no deben hacer temer, o no nos deben hacer temer ni menoscabar nuestra fe, sino más bien todo esto debe fortalecernos y llevarnos a la conclusión que todos estos esfuerzos del hombre por encontrar maneras equivocadas para librarse del pecado y de sus consecuencias no hacen más que demostrar que el pecado es una realidad palpable. Y el hombre no tiene poder para eliminar, borrar, quitar y minimizar a la larga la angustia y los efectos del pecado en su vida y su entorno. No tenemos poder contra el pecado si no tenemos a Cristo. Solo con Cristo podemos vencer el pecado. ¿Queremos vencer el pecado? Tenemos que llenarnos de Cristo. Buscar a Cristo, amar a Cristo, que por nuestras venas corra Cristo, que todo nuestro ser sea Él. Solo de esa manera venceremos el pecado. La prueba más evidente, y con esto concluyo, de que el pecado es real, la constituye el cumplimiento por parte de Dios de la sentencia. Y la sentencia del pecado la veremos la próxima semana, que es la muerte. El pecado trae muerte. Eso trae el pecado, muerte. Y ahí es donde viene la pregunta de Pablo. ¿Qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
En ninguna manera. Así que, dicho con mis palabras, que Dios nos ayude a despojarnos de cada piedra que cargamos en nuestra cabeza, es decir, de nuestro pecado, para que podamos ser libres. Pero solo podemos ser libres entregando nuestra vida a Cristo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es el único que nos purifica, el único santo en el que no hubo tacha alguna, en el que no hubo mancha, el que pagó el precio por usted y por mí. Así que mientras nosotros todavía tengamos este aliento, este hálito de vida, mientras haya aire para respirar, Dios me está diciendo todavía, estoy esperando que te decidas por mí. Todavía estoy esperando que tú, sí, yo sé que como hombre has caído, yo sé que has fallado, yo sé que tus pecados, yo sé que te está costando, pero yo estoy aquí para ayudarte. Y eso es lo que Dios nos dice. Sin Dios estamos perdidos. Estamos perdidos. Solo en Dios hay salvación, libertad y restauración. Sin Cristo no hay nada. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Mire, estas lecciones son tan tremendas que a uno mismo le hacen mover para uno ir analizándose constantemente cómo estamos. Si realmente mi vida le agrada a Dios. Si quiero agradar a Dios, ¿qué debo hacer? Porque Él no nos va a obligar. Pecamos porque queremos. Permanecemos en el pecado porque queremos. Hijitos, si pecáis, abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que Él es abogado y juez. Qué tremendo, ¿no? Vamos a un juicio amañado, porque nuestro abogado defensor es el mismo que dictará sentencia. ¿Por qué no mejor contratar a ese abogado que lleve nuestro caso? Ay, Señor. Vamos a orar, hermanos. Que sea Dios ayudándonos. Padre Celestial, Señor de la gloria. Yo voy a pedir oración. Yo voy a preguntar si hay alguien que tiene alguna petición. Vamos a orar por alguien que tenga alguna petición. No hace falta que la manifieste. Simplemente que pida que oren por él. ¿Usted? Vale. Si es algo íntimo, no lo manifieste, porque tampoco vamos a querer publicar aquí aquello personal. Si es algo que usted considera que puede manifestar para orar más directamente, dígalo. Si no, vale, está decayendo más. Vamos a orar que Dios obre en él, que Dios obre en él, haga el milagro. Mientras esté respirando hay esperanza. Y Dios todavía su brazo no se ha cortado. Él sigue obrando. Su hermano por la enfermedad. Hermano suyo en Colombia. Por enfermedad, salud. Por su salud. Vale. La salud de su abuela. Ok, salud. Gloria a Dios. A usted no le pregunto. Vale.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hermano Elías, usted va a orar por él. Él va a orar por ella. Vamos a orar en comunión. Ella tiene una petición por su abuela. Usted va a activar la fe suya para que Dios obre en ella, en su petición. Ana Karen, usted va a orar por el hermano de ella. Vamos a orar unos por otros. ¿Me entiendo a dónde vamos? Porque hay algo tremendo cuando se ora unánimes, cuando hay una unidad, cuando yo oro y clamo por el dolor del que tengo al lado. ¿Cómo leíamos esta mañana? La oración de Pablo. ¿Se acuerda? Yo, desde cuando me enteré, oro por vosotros, para que crezcáis en el conocimiento y la voluntad de Dios. Entonces, hay algo que Dios quiere hacer y tiene que ver con la oración unánime, juntos. Cuando yo no pido solo por mí, sino que me desvelo, me desvivo en oración y en clamor por la petición de otro. Que Dios bendiga al otro, que Dios guarde al otro, que Dios le ayude, que Dios le dé fortaleza al que necesite librarse de algo, que sea Dios obrando. Hermano Juan David, por favor, ore por el Señor. Es que no me acuerdo su nombre. Ángel, gracias. Hermana Carla, usted le va a apoyar al hermano Fabio. Los que no le he dicho algo tienen que orar por alguien. Nadie va a orar por sí mismo. Todos vamos a orar unos por el otro. Vamos a orar como si se nos fuera la vida, como si su dolor fuera mi dolor, como si lo que ella necesita es mío. Yo estoy orando por mí. Vamos a alzar nuestra voz. Padre celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde. Padre amado, te agradecemos estar aquí reunidos ante tu presencia. Señor, somos conocedores de tu poder, de que tú todavía sigues obrando, sigues haciendo maravillas, sigues, Señor, obrando con señales, con prodigios, con milagros. Padre celestial, yo te pido en este momento, Señor de la gloria, que tu Santo Espíritu, tu poder, tu gloria, Dios mío, sea derramada. Padre amado, sea obrando, Dios Todopoderoso. Señor, tú conoces cada necesidad. Padre celestial, te pido, Dios mío,